1945. En las empinadas calles del barrio de San Cristóbal, 1 centímetro de tierra valía más que la paz entre vecinos. El clan de los Guamán no permitió que nadie moviera las piedras que marcaban su herencia, transformando una disputa de patio en una carnicería humana. 12 personas fueron borradas del mapa en una sola noche de furia por un muro que nunca debió tocarse. Prepárate para conocer la crónica de una ejecución donde el orgullo de la tierra fue más fuerte que la ley. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El aire en San Cristóbal, a esa altura que roza el cielo andino, es siempre denso y frío, cargado con el olor a tierra húmeda y la memoria pétrea de un imperio derrotado, pero nunca olvidado. Cusco, en 1945, era un nudo de contradicciones. La modernidad lenta de la posguerra apenas arañaba la superficie de las costumbres que se habían forjado en el sillar de los incas. En este laberinto de callejones empedrados, donde las casas se amontonaban unas sobre otras como testigos mudos de siglos de intrigas, residía el clan Guamán. Eran 6 hermanos robustos, de manos curtidas y espaldas anchas, hombres que habían pasado sus vidas doblando la voluntad de la piedra. Su oficio era la cantería y la construcción. Sabían de ángulos rectos, de fundaciones profundas y de la brutal permanencia de un muro bien levantado. Para ellos, la tierra no era una propiedad transable en un registro público. Era una extensión del linaje, un juramento silencioso mantenido por generaciones. La casa de los Guamán, una estructura sólida que dominaba una esquina sombreada del barrio, colindaba con la vivienda de la familia Ramos. Los Ramos eran recién llegados, al menos en términos del tiempo ancestral que medía el barrio, gente más enfocada en el comercio rápido y menos apegada al peso de las tradiciones. El punto de fricción, el detonante que encendió la pólvora acumulada durante años de silenciosa desconfianza, era un muro divisorio que serpenteaba entre los patios traseros. No era un muro cualquiera, estaba cimentado con bloques de roca andesita, piedras talladas en tiempos inmemoriales, probablemente parte de alguna estructura ceremonial inca que había sido reutilizada en la colonia. Para los Guamán, esas piedras no eran material de construcción, eran mojones sagrados, la frontera física y metafísica de su herencia. El patriarca de la estirpe, Donato Guamán, era la encarnación de la rigidez de la piedra que tanto veneraba. Sus ojos, siempre entrecerrados contra el sol de altura, no conocían el perdón ni la negociación. Había inculcado en sus 5 hermanos menores, Elías, Genaro, Jacinto, Pablo y el taciturno Zacarías, un código de honor tan inquebrantable como el granito. La tierra que defendían era la única verdad. El conflicto comenzó sutilmente, como un rumor bajo la tierra. Los Ramos, buscando expandir una pequeña bodega para almacenar mercadería, decidieron que el muro inca estaba ligeramente desplazado y que, por 1 metro escaso de ventaja, valía la pena moverlo. No pidieron permiso, simplemente, una tarde de fines de invierno, contrataron a un par de peones forasteros que no conocían el peso de la historia local para que comenzaran a remover las primeras piedras angulares. Cuando Donato Guamán regresó de una faena en el centro de Cusco, el sol ya se hundía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un púrpura violento. Vio, a través de la penumbra del crepúsculo, el vacío donde antes había estado la primera hilera de andesita. El movimiento no solo era un robo de tierra, era un ultraje a la memoria, una grieta en la propia estructura de su existencia. La reacción no fue un grito de ira, sino un silencio aterrador que se extendió por el patio como una helada repentina. Sus hermanos, que ya estaban en casa afilando sus herramientas de cantería para el día siguiente, sintieron la furia de Donato antes de que él pronunciara una sola palabra. Elías, el más impulsivo, apretó la mandíbula hasta que sus dientes chirriaron. «Han tocado la línea, Donato», susurró Elías, su voz ronca como el roce de 2 rocas. «Han tocado la línea que dejó el abuelo». Donato se dirigió al patio de los Ramos con la lentitud medida y amenazante de un depredador. No llevaba armas, solo la autoridad inmensa de su linaje. El jefe de la familia Ramos, un hombre llamado Rodolfo, salió a su encuentro, tratando de disimular su nerviosismo con una sonrisa forzada. Rodolfo argumentó que el movimiento era mínimo.
que se trataba solo de acomodar el lindero, que el catastro moderno lo respaldaba. Pero para Donato, el catastro era un papel sin valor frente a la eternidad de las piedras. «Esa piedra», espetó Donato, señalando el hueco con un dedo que parecía cincelado, «lleva 300 años marcando lo nuestro. Si esa piedra se mueve, el sol dejará de salir sobre San Cristóbal. Y si tú la has movido, Rodolfo, has firmado algo peor que un papel de deuda». La disputa verbal fue breve, pero la tensión que dejó colgando en el aire era tan pesada que casi se podía palpar. Rodolfo Ramos, aunque temeroso, cometió el error fatal de la arrogancia de los recién llegados. Desestimó la amenaza, confiado en que en 1945 las disputas se resolvían con abogados, no con hachas. Se equivocó profundamente. Los guamán no conocían la ley de los papeles, solo la ley de la tierra, escrita en piedra y sellada con sangre. Esa noche, mientras las familias de San Cristóbal se sumían en el sueño frío y profundo que solo se encuentra a esa altura, los 6 hermanos guamán se reunieron en el silencio de su cocina. La luz mortecina de una lámpara de parafina iluminaba sus rostros pétreos. No hicieron un plan elaborado, solo una decisión, visceral y unánime, de restaurar el orden ancestral con la violencia que consideraban justa y necesaria. Las herramientas de cantería, diseñadas para romper y moldear la roca, se convirtieron en instrumentos de juicio. Junto a ellas, las carabinas que guardaban para la caza en las alturas estaban cargadas y listas. La noche de San Cristóbal se preparaba para ser testigo de un acto de justicia arcaica, una purga motivada por el orgullo herido de un clan que creía que su herencia era más importante que la vida humana. El miedo aún no había llegado a los Ramos, pero ya estaba caminando por las calles empedradas, cubierto por la sombra de 6 hombres con herramientas de albañilería. La lámpara de parafina, exhausta, parpadeó una última vez antes de que Donato la extinguiera con un soplo seco. La oscuridad que cubrió la cocina no era solo la ausencia de luz, era la densidad de una decisión irreversible que se había cocinado a fuego lento en el silencio. 6 siluetas, macizas y tensas, se movieron con una coordinación que solo los años de trabajo compartido y la consanguinidad podían forjar. Las herramientas, antes instrumentos de noble labor, ahora colgaban pesadas y ominosas de sus manos. Martillos de cantero con cabezas cuadradas y macizas, cinceles largos y afilados, y el mazo de hierro que Genaro, el más fuerte, empuñaba como una extensión de su propia voluntad destructiva. La madera de las culatas de las carabinas, frotada hasta el brillo por el uso en el páramo, se sentía fría y reconfortante. Elías y Zacarías fueron los encargados de asegurar la salida, moviéndose como espectros por el patio. El aire de San Cristóbal a esa hora era una cuchilla helada que cortaba la respiración, pero los guamán no sentían el frío externo. Estaban ardiendo por dentro con la fiebre de la ofensa. Donato, a la cabeza, no miró hacia atrás. Sabía que la lealtad de sus hermanos era total, cimentada no en el afecto, sino en el respeto absoluto por el dogma del linaje y la posesión de la tierra. Para ellos esa noche no era una incursión criminal, sino una operación de limpieza, la corrección violenta de un error cósmico cometido por la insolencia de los Ramos. Caminaron por las calles empedradas que el tiempo había pulido. El único sonido era el roce de sus suelas contra la piedra antigua y el sutil tintineo metálico de las herramientas al balancearse. La ciudad dormía bajo un manto de neblina baja que se arrastraba desde el valle, envolviendo las casas de adobe en un silencio sepulcral. Cada paso de los guamán era una nota grave en la sinfonía de la noche, acercándolos al umbral donde la vida de 12 personas se extinguiría por un metro de andesita ancestral. Al llegar a la calle de los Ramos, Donato hizo una señal imperceptible. Los 6 se detuvieron, fundiéndose con la sombra densa proyectada por el muro de una iglesia. La casa de los Ramos, modesta pero recientemente ampliada con la bodega que había motivado el conflicto, permanecía en calma. Ni una luz, ni un sonido revelaban la presencia de las 12 almas que descansaban dentro, ajenas al juicio final que se cernía sobre ellas. Elías y Genaro se adelantaron hacia la puerta principal, una pesada estructura de madera asegurada con un candado robusto y un cerrojo interno. No intentaron forzar la cerradura con sutileza. Elías utilizó una palanca, pero fue Genaro quien, con un gruñido contenido que desdibujó su rostro bajo la luz de un farol distante, alzó el mazo de cantería. No hubo vacilación.
Solo la aplicación de la fuerza bruta y calculada. El sonido que siguió fue un estruendo sordo y seco, el crujido agónico de la madera al ceder. Un sonido que en el silencio de la madrugada debió resonar como una campana de alarma en el vecindario dormido, aunque nadie se atrevió a levantarse a investigar el origen de aquella violencia repentina. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido de bisagras vencidas. El umbral era el punto de no retorno. Donato entró primero, portando su carabina con una serenidad glacial. El interior de la casa estaba sumido en una oscuridad aún más profunda que la calle, perfumada con el olor a tierra húmeda y la lejana esencia de la leña quemada. Los guamán se movieron con la disciplina de un pelotón de demolición, cada uno conociendo su objetivo. La primera reacción vino de Rodolfo Ramos. El patriarca, un hombre de sueño ligero, despertó por el golpe seco de la puerta y salió de su habitación en el primer piso, solo ataviado con su ropa interior de dormir, con un candil de aceite en la mano. Su rostro, inicialmente confuso, se transformó en una máscara de horror al ver a los 6 hermanos guamán parados en su sala, iluminados tenuemente por la luz temblorosa que él mismo sostenía. El miedo, crudo y paralizante, se apoderó de Rodolfo antes de que pudiera formular un grito o una súplica. «Rodolfo». La voz de Donato era un susurro gutural, despojado de cualquier emoción humana. «Has movido la piedra, y ahora has movido tu último aliento». El candil cayó de las manos de Rodolfo, explotando en el suelo y liberando una ráfaga de humo denso y oscuridad total. En ese instante de ceguera y pánico, el caos se desató. Elías Guamán no dudó. El disparo de su carabina resonó en el espacio cerrado como un trueno cavernoso, un sonido tan brutal y final que no dejaba lugar a la negociación o la huida. El cuerpo de Rodolfo Ramos se desplomó sin un lamento. Fue el primer sello de sangre en la masacre de San Cristóbal, la justificación violenta del metro de tierra disputado. El eco del disparo despertó a los otros 11 ocupantes de la casa. La esposa de Rodolfo, sus hijos, las esposas de estos y los nietos. El terror se materializó en alaridos de pesadilla que se elevaron desde el segundo piso y las habitaciones anexas. Los guamán, sin embargo, no se inmutaron ante los gritos. Para ellos, esos sonidos no eran de seres humanos, sino de la amenaza que debía ser extirpada de raíz. La masacre no era un arrebato, era una ejecución metódica. Mientras Pablo y Jacinto cubrían la planta baja, asegurándose de que nadie huyera por la puerta trasera, Genaro y Zacarías subieron las escaleras. Sus figuras se recortaban contra la penumbra, gigantes de la venganza impulsados por la ofensa al linaje. El uso de las herramientas de cantería en el interior de las habitaciones selló el horror con un silencio rápido y definitivo. Los guamán no estaban disparando indiscriminadamente. Estaban cazando, buscando a cada miembro del clan Ramos. En el segundo piso, la esposa de Rodolfo intentó desesperadamente proteger a 2 de sus nietos, una niña pequeña y un niño que no superaba los 10 años, empujándolos hacia un armario. Elías la encontró primero. La violencia implícita de su ataque fue tan rápida que el grito de la mujer se cortó a mitad de la garganta, transformándose en un gorgoteo ahogado. Zacarías, el más callado, se enfocó en los niños. Su rostro, normalmente impasible, permaneció inexpresivo mientras cumplía con la tarea encomendada por Donato. No dejar testigos, no dejar descendencia que pudiera reclamar la tierra o buscar represalias. La purga debía ser completa. La atmósfera se saturó con el olor a pólvora y el hedor metálico que acompaña a la violencia extrema. Los guamán se movían entre los cuerpos caídos, verificando que la tarea estuviera cumplida. Sus botas de cuero pesado pisando sobre el piso de madera con una indiferencia espeluznante. Las carabinas se usaron para los hombres adultos que intentaron resistir o huir. Las herramientas de cantería, silenciosas y contundentes, se reservaron para aquellos que estaban indefensos o dormidos, asegurando que la demolición del clan Ramos fuera total y absoluta. Cuando Donato subió las escaleras, el caos inicial ya había dado paso a un silencio denso y pesado, roto solo por el goteo rítmico de algo cayendo sobre la madera. No preguntó, no dudó. Simplemente observó la escena con una satisfacción fría. El orden había sido restaurado. La línea de Andesita había sido vengada con un precio desproporcionado de vidas humanas, pero para el clan guamán,
La balanza de la justicia ancestral estaba de nuevo equilibrada. 12 almas habían sido sacrificadas en el altar de la propiedad y el orgullo inquebrantable. Antes de abandonar la escena, Donato se detuvo en la sala de la planta baja. Recogió los restos del candil, asegurándose de que no quedara fuego que pudiera consumir la evidencia, o peor aún, la propia casa, que ahora consideraba nuevamente bajo su jurisdicción moral. Su mirada se posó en la pared donde, a escasos metros, comenzaba el lindero de piedra inca. El movimiento de la andesita, el ultraje que había desatado esta noche de terror, ahora parecía un detalle insignificante, casi absurdo, comparado con la magnitud de la oscuridad que habían liberado. Pero para Donato, la justificación era tan sólida como la roca de la montaña. Ellos habían defendido lo suyo. Al salir, cerraron la puerta destrozada, no para ocultar el crimen, sino como una advertencia silenciosa a cualquier futuro vecino que osara cuestionar la ley no escrita de la tierra de San Cristóbal. El clan Guamán regresó a su hogar bajo la luna menguante, dejando atrás una casa llena de sombra y la promesa de que, en Cusco, algunas disputas territoriales no prescribían, sino que se pagaban en la moneda más antigua y terrible. La sombra que el clan Guamán arrastró de regreso a su hogar esa madrugada se solidificó con la primera luz que rompió sobre los picos tutelares de Cusco. Era una luz fría, indiferente a la carga de muerte que acababa de asentarse en el barrio de San Cristóbal. La casa de los Ramos permanecía en un silencio antinatural, un pozo de vacío en medio del despertar ruidoso de la ciudad. El único indicio para el ojo inexperto era la puerta de cedro, ahora torcida y parcialmente destrozada, que parecía haber sido atacada por una bestia más que por hombres. Durante las primeras horas, solo el viento frío de la altura pasaba por el umbral, llevando consigo el hedor metálico que se había impregnado en la madera y el adobe. El descubrimiento no tardó en llegar. No fue la policía, sino la señora Elena, vecina y proveedora de pan, quien se acercó a la vivienda poco antes de las 7. La ausencia de movimiento, la falta de humo en la chimenea y, sobre todo, la puerta abierta de una manera tan descuidada, rompieron la rutina de ese amanecer de 1945. Primero llamó, luego empujó. El silencio que respondió no era el de una casa dormida, sino el de una tumba reciente. Elena no vio el horror inmediatamente, pero sintió el frío que emanaba de la sala, un frío que no era climático. Su grito, agudo y desesperado, rompió el pacto de silencio que los Guamán habían impuesto, y en minutos, el rumor se convirtió en pánico que se extendió como una plaga por las callejuelas empinadas del barrio. Cuando el comisario Víctor Montoya llegó a la escena, la mañana ya estaba avanzada, y la luz del sol revelaba sin piedad la escala de la tragedia. Montoya, un hombre de rostro tallado por el sol y la desconfianza, con una experiencia forjada en los conflictos mineros y las reyertas rurales, se enfrentó a algo que superaba el simple crimen pasional. Lo que encontró no era una masacre impulsada por la rabia ciega, sino un exterminio. El número de víctimas, 12, era desproporcionado. Montoya caminó lentamente, sus botas crujiendo en la madera manchada, absorbiendo cada detalle con la metódica frialdad de quien ha visto demasiada oscuridad. Lo primero que notó fue la selectividad y la eficiencia de la ejecución. No había signos de lucha prolongada, solo la evidencia de una irrupción rápida y el uso de la fuerza contundente y especializada. El comisario se detuvo junto a los restos de Rodolfo Ramos, el hombre del primer disparo, y luego subió al segundo piso, donde la escena era más sombría. Los cuerpos de los niños, la esposa y las nueras de Rodolfo atestiguaban que el objetivo no había sido simplemente silenciar una disputa, sino borrar una línea de sangre. Montoya, sin tocar nada, se concentró en las herramientas del crimen. Las heridas, donde la violencia había sido ejercida de forma implícita, sugerían el uso de objetos pesados y desafilados, compatibles con herramientas de construcción o cantería. Las carabinas habían servido para la intimidación y la neutralización de los adultos, pero el silencio definitivo lo habían puesto las manos expertas en demolición. Un asesino pasional usa un cuchillo o una pistola. Un ejecutor profesional usa su oficio. La investigación de Montoya comenzó con la pregunta que siempre desata el caos. ¿Por qué? 12 vidas por un altercado. Los vecinos, entre el miedo y el resentimiento ancestral, susurraron la respuesta antes de que el comisario la pidiera. La disputa era antigua,
una eterna guerra de fronteras que se había encendido hacía pocos días por las piedras incas del lindero. La línea de Andesita, el metro de tierra. Montoya sintió un escalofrío de incredulidad. Tanta oscuridad desatada por un muro divisorio era absurdo, pero en Cusco, donde la historia se tejía con la tierra, la propiedad no era un título de papel, sino una extensión del alma familiar. El foco de la investigación se estrechó de inmediato sobre el único clan con el historial, la proximidad y, crucialmente, la experiencia para ejecutar un crimen con tal precisión lapidaria. El clan Guamán. La familia de constructores y canteros. La misma mañana del hallazgo, Montoya envió a 2 subalternos a la vivienda de los Guamán, bajo el pretexto de una investigación rutinaria de vecindario. La intención era observar, no acusar. En la casa de los Guamán, la tensión era un muro invisible que nadie se atrevía a tocar. Los 6 hermanos se habían levantado a su hora acostumbrada. Intentaban trabajar en el patio, tallando piedra para un nuevo encargo, pero el ritmo de sus martillos era artificial, demasiado fuerte, intentando ahogar un silencio interior que era más ruidoso que cualquier estruendo. Donato, el patriarca, mantenía una fachada de calma pétrea. Su rostro no mostraba culpa, solo la pesada satisfacción del deber cumplido. Pero incluso Donato no podía controlar las miradas furtivas de sus hermanos. Zacarías y Elías, los más jóvenes, eran los más afectados. Habían sido los encargados de la purga más íntima y silenciosa. Ahora, la luz del día les parecía un castigo. Cada vez que el sonido de una sirena o el grito distante de un vendedor ambulante llegaba desde la calle, sus cuerpos se tensaban. Sabían que, aunque el crimen había sido perfecto en su ejecución, la justificación era demasiado pública. El metro de tierra que habían defendido con 12 vidas era el mismo metro que ahora los señalaba. Cuando los subalternos de Montoya llegaron, Donato los recibió en el umbral, con las manos manchadas de polvo de piedra caliza, la imagen del trabajador honesto. Su voz era grave y pausada. Negó saber nada del altercado reciente, minimizó la disputa del lindero como cosas de vecinos, y ofreció su ayuda con una cortesía que sonaba forzada en la boca de un hombre tan habituado a dar órdenes. Los subalternos, sin embargo, no estaban interesados en las palabras. Estaban oliendo el aire, buscando el rastro de la pólvora que Donato había limpiado meticulosamente, observando la ausencia de sueño en los ojos de los hermanos que trabajaban con una ferocidad inusual. Montoya, mientras tanto, se centró en la geografía del crimen. El lindero de Andesita, la línea de piedras incas que había movido Rodolfo Ramos. Para el comisario, la clave no estaba en la sangre, sino en la arrogancia. Los Guamán no habían matado por necesidad económica, sino por una ofensa profunda a su honor territorial. Entender la mentalidad cusqueña de 1945 significaba aceptar que la defensa de la tierra ancestral podía valer más que cualquier vida moderna. La masacre de San Cristóbal era, en esencia, un sacrificio de 12 almas a la deidad inmaterial del orgullo familiar. El comisario ordenó la vigilancia discreta del clan Guamán. Sabía que un crimen de esta magnitud no podía ser silenciado eternamente. La presión psicológica, el peso de la complicidad compartida, tarde o temprano rompería la pared de piedra que Donato había levantado alrededor de su familia. Montoya sentía que el tiempo jugaba a su favor. 12 víctimas era demasiado. No era un crimen que se pudiera enterrar bajo el silencio de la sierra. Era una herida abierta en el corazón de la ciudad, y la tierra misma, reclamada con tanta violencia, empezaría a hablar. La primera fisura en la fachada de Donato no vendría de la evidencia física, sino del terror que sus propios hermanos cargaban en sus almas. El comisario esperó, sabiendo que la justicia en Cusco era tan lenta y pesada como las piedras que los Guamán tallaban, pero inevitable. El silencio en la casa de los Guamán no era un indicio de paz, sino una pesada losa de piedra andesita colocada sobre una caldera hirviendo. Donato, el mayor, seguía moviéndose con la precisión de un reloj antiguo, exigiendo a sus hermanos la misma disciplina que había mantenido durante la ejecución en la madrugada. Para él, el acto había sido una purga necesaria, una defensa ineludible del honor familiar y del terreno que sus ancestros habían labrado.
Los 12 cuerpos eran un precio justo por el metro de tierra, y la única penitencia era el trabajo incesante. Donato martillaba el cincel contra el bloque de caliza con una furia contenida, su ritmo marcando el compás de la negación. Quería que el eco de su oficio ahogara cualquier eco de la medianoche, que el polvo de la cantería borrara la humedad de la sangre que solo existía en su memoria. Sin embargo, el trabajo no era bálsamo, sino un recordatorio constante. Cada herramienta, cada martillo, cada cincel que tocaban, había participado en el ritual de aniquilación. Zacarías, en particular, no podía soportar el olor del metal. Había sido él quien, junto a Elías, había enfrentado la parte más difícil del asalto. Los cuerpos que no podían ofrecer resistencia. El silencio forzado de los niños y las mujeres. Elías se había refugiado en una asedia sombría, moviendo las piedras con la fuerza bruta de un animal herido, evitando el contacto visual con cualquiera, incluso con Donato. Pero Zacarías sentía la tierra moverse bajo sus pies. Se limpiaba las manos de forma obsesiva, buscando la mancha que no era visible, sino pegada a la médula de su culpa. Para él, la luz de la mañana era un escarnio. El sol cusqueño, que siempre había sido un aliado en su oficio de constructores, ahora parecía iluminar la oscuridad que llevaba dentro. Montoya, a través de sus agentes de vigilancia, recibía informes que pintaban un cuadro de aislamiento y paranoia. Los Guamán no salían de su propiedad. Las entregas de material se hacían en el umbral, sin interacción. La casa se había convertido en un búnker de piedra y silencio. Los agentes notaron la ferocidad con la que trabajaban los hermanos. Una energía que no era productiva, sino destructiva. Estaban tallando la piedra con una rabia desmedida, como si intentaran reducir a polvo no solo la materia prima, sino el peso de su secreto. El comisario sonrió sin alegría al leer el reporte. La pared que Donato había levantado para proteger a su clan era ahora su celda. La presión psicológica estaba surtiendo efecto. El tiempo, lento y pesado como las nubes sobre la sierra, era su aliado más eficaz. El comisario sabía que el punto de quiebre sería la falta de sueño y la traición de la memoria. Ordenó a sus hombres centrarse en los más jóvenes, Zacarías y Elías. Ellos no poseían la dureza pétrea de Donato, ni el cinismo práctico de los hermanos mayores. Eran los depositarios del horror más puro. Montoya se sentó en su oficina, examinando un mapa rudimentario de San Cristóbal. El lindero en disputa, el metro de tierra, parecía ridículamente pequeño en el plano, pero ese ridículo era la clave. El crimen era tan desproporcionado que su única justificación residía en una ofensa ancestral, en el desacato al orden territorial que definía a las familias cusqueñas. La masacre no era un robo fallido ni un crimen pasional, era un acto de soberanía territorial llevado a la locura. Necesitaba una excusa para acercarse, para inyectar una duda, un nervio expuesto, en el cuerpo del clan. La evidencia física era escasa. Donato era demasiado meticuloso. Pero las armas, las carabinas y, más importante, las herramientas usadas para la ejecución. Un cantero no desecha sus herramientas, son su extensión, su vida. Debían estar escondidas, limpias, pero cerca. Montoya supuso que las habrían enterrado en algún lugar del patio. Quizás bajo alguna de las nuevas losas que estaban tallando con tanta prisa. Quien esconde algo con prisa, lo esconde mal. La primera fisura visible ocurrió la noche del tercer día. Elías, exhausto y con los ojos inyectados de fiebre, se levantó de su catre en medio de un sudor frío. Había soñado con el sonido del cincel entrando en contacto con algo blando. No podía distinguir el rostro de la víctima, pero la sensación de la herramienta en su mano era real, pesada, profana. Caminó descalzo hasta el patio, donde la luna iluminaba los bloques de piedra que esperaban ser tallados. Allí encontró a Zacarías, sentado sobre un montón de arena con la cabeza entre las rodillas. «No me puedo quitar el olor a ceniza», murmuró Zacarías sin levantar la vista. «No es ceniza», replicó Elías, su voz un susurro ronco. «Es el miedo». La conversación fue breve. Una confesión mutua de terror que se cortó abruptamente cuando escucharon el crujido de la madera. Donato estaba allí, observándolos desde el umbral de la cocina, una figura sombría y maciza.
Su rostro era ilegible, pero la autoridad en su postura era innegable. «Vuelvan a sus camas», ordenó Donato, su voz baja y filosa como una navaja bien afilada. «La debilidad es un lujo que no podemos pagar. Lo que hicimos, lo hicimos juntos. Por la tierra, por el honor. Y si alguno de ustedes flaquea, no solo nos condena a todos, sino que escupe sobre la memoria de la familia». Donato no amenazó con la violencia física, sino con el escarnio y la expulsión moral. Era una amenaza más devastadora para un guamán que cualquier cárcel. Los hermanos regresaron a su oscuridad, pero el muro de silencio que Donato había construido se había agrietado. Elías y Zacarías ya no se miraban como cómplices, sino como náufragos compartiendo un bote que se hundía. El miedo de ser descubiertos se había transformado en el miedo de ser traicionados por el propio clan. Al día siguiente, Montoya ejecutó su movimiento. No fue un arresto, sino una interrupción sutil. Utilizó la excusa de un antiguo caso de robo de materiales de construcción en el barrio, un pretexto tan mundano que Donato no podría rechazarlo sin levantar sospechas. El comisario llegó solo, vestido de civil, al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor obligaba a los hombres a buscar la sombra. Quería confrontar a Donato en su propio terreno, bajo la mirada de sus hermanos. Donato lo recibió con la misma cortesía fría y cautelosa. El polvo de piedra cubría su ropa y su cabello, dándole un aspecto de estatua viviente. «Comisario Montoya, no esperaba su visita personal por un asunto tan trivial». «Asuntos triviales a veces esconden hilos más gruesos, Donato», dijo Montoya, su voz calmada, pero sus ojos escudriñando cada rincón del patio. Sus ojos se detuvieron en un área recién removida junto al muro, cubierta superficialmente con restos de escombros de andesita. «Solo necesito hacer un par de preguntas sobre si ha notado movimientos sospechosos de noche. Usted y sus hermanos son hombres de trabajo, saben reconocer cuando algo no cuadra en el barrio». Montoya no esperó la respuesta de Donato. Se acercó a la mesa de trabajo, donde un cincel de punta fina y un martillo de cantería descansaban. Eran herramientas limpias, bien cuidadas, pero Montoya notó una ligera abolladura inusual en el borde del martillo, una marca que no parecía haber sido causada por golpear piedra. Era una especulación, pero era suficiente para plantar la semilla. «Magníficas herramientas», comentó Montoya, levantando el martillo con un guante de seda, una acción que era a la vez cortés y profundamente invasiva. «Ustedes son verdaderos maestros. Es admirable cómo pueden usar estos objetos para dar forma a la materia. Pero también, imagino, son peligrosos. En manos equivocadas, una herramienta de trabajo se convierte en algo mucho peor». Donato se tensó, su rostro como una máscara de granito. Era la primera vez que Montoya mencionaba, de forma oblicua, la violencia. «Mis herramientas son para mi oficio, comisario, no para otra cosa. Mis hermanos son hombres de bien». «Lo sé, pero en el calor de una disputa, ¿quién puede saber?». Montoya dejó el martillo sobre la mesa con cuidado. Su mirada se desvió hacia Zacarías, que estaba paralizado, intentando inútilmente concentrarse en pulir una losa. El joven tembló visiblemente. Montoya no necesitó decir nada más. La debilidad estaba expuesta. «Solo necesito saber si usted o alguno de sus hombres ha visto a extraños merodeando cerca de su lindero». La mención del lindero fue el golpe de gracia. Donato sintió el peso de la acusación. Había mantenido la compostura, pero el comisario había pisado el único terreno que no podía ceder. «Nadie merodea cerca de mi propiedad, comisario. Y si lo hicieran, sabrían que mi familia no tolera ofensas». La voz de Donato era un trueno sordo, una advertencia. Montoya había obtenido lo que buscaba. Una confirmación tácita de que la disputa por el muro no era cosa de vecinos, sino una cuestión de vida o muerte para los guamán. Se despidió con una sonrisa que no llegó a sus ojos y se retiró, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y miedo. El efecto de la visita de Montoya fue inmediato y catastrófico para la unidad del clan. Donato reunió a sus hermanos en el centro del patio, su voz apenas un siseo furioso. «¿Quién de ustedes mostró debilidad? El comisario no vino a buscar ladrones, vino a oler el miedo. Y uno de ustedes lo dejó entrar». Todos miraron a Zacarías y Elías. La desconfianza, una humedad oscura, se extendió por el clan. Los hermanos mayores,
Los que habían ejecutado a los hombres adultos y habían usado las carabinas sentían que su sacrificio se estaba viendo comprometido por el terror de los jóvenes. Elías, impulsado por una desesperación repentina, se atrevió a hablar. «Donato, la policía no se detendrá. No por 12. Debemos deshacernos de las cosas». «¡Silencio!», rugió Donato, golpeando la piedra con el puño. El sonido seco resonó en el patio, un eco de la violencia pasada. «Las herramientas se quedan, son nuestro oficio, y las carabinas están donde deben estar, selladas bajo la tierra que defendimos. Si tocamos algo ahora le damos la prueba que Montoya busca. Nos quedamos firmes, somos Guamán». Pero la firmeza de Donato ya no era suficiente para contener la marea. Zacarías, sintiéndose el centro de la tormenta, se retiró a su rincón. Se sentía atrapado, no por la policía, sino por el juramento de silencio y la complicidad de su sangre. El comisario había sembrado la duda sobre las herramientas, sobre la tierra removida. Zacarías pensó en el pequeño pozo que habían cavado a toda prisa, donde reposaban las carabinas, envueltas en tela de arpillera bajo una capa de tierra recién compactada. Si la policía regresaba con una orden de registro, lo encontrarían. Y entonces, el honor de la familia se desmoronaría bajo el peso de la evidencia. La noche cayó sobre San Cristóbal como un manto de terciopelo pesado. Zacarías no pudo conciliar el sueño. La imagen de Montoya examinando el martillo, esa abolladura, lo taladraba. Sabía que Donato no se movería, que su arrogancia lo condenaría. Tomó una decisión impulsiva, nacida del pánico y la culpa. Esperaría hasta que el sueño profundo se apoderara del resto de la casa. Tenía que mover las armas. Tenía que sacar de la tierra el último rastro tangible del crimen, antes de que la tierra misma se convirtiera en su testigo. Cuando la luna se ocultó tras la montaña, Zacarías se deslizó fuera de su catre. Se movió con la cautela de un fantasma, sintiendo el peso de cada respiración de sus hermanos. Llegó al patio, y con una pala de jardín pequeña, comenzó a remover la tierra cerca del muro divisorio, justo donde Montoya había fijado su mirada. El suelo estaba blando. La tierra, revuelta hacía solo 3 noches, se rindió fácilmente. El joven sentía el pulso acelerarse en sus sienes. El sonido de la pala raspando la tierra era ensordecedor en el silencio andino. Al cabo de unos minutos de excavación frenética, la punta de la pala golpeó algo duro. Zacarías se arrodilló, retirando la última capa de tierra con sus manos temblorosas. Bajo la superficie, envueltas en arpillera húmeda, estaban las carabinas. Estaban frías, silenciosas, pero su presencia era un grito. Mientras forcejeaba para desenterrar el paquete, una sombra se proyectó sobre él. No era Donato, era Elías. «¿Qué haces?», susurró Elías, sus ojos muy abiertos por el terror. «Tenemos que sacarlas de aquí. Donato está ciego, Elías. Si Montoya regresa...» «Si las mueves, rompemos la palabra», siseó Elías, agarrando el brazo de su hermano. La discusión fue un forcejeo silencioso y desesperado. No podían gritar, no podían despertar a los otros. Estaban en el mismo lugar que habían defendido con 12 vidas, y ahora ese mismo lugar se había convertido en el escenario de su propia autodestrucción. La presión era intolerable. En el forcejeo, la arpillera se rasgó. Una de las carabinas cayó al suelo, golpeando la piedra con un ruido seco. No fue un ruido fuerte, pero en el silencio de la noche, resonó como un disparo. En el interior de la vivienda, Donato Guamán se despertó al instante. No necesitó preguntar qué era. Era la traición, el miedo materializado. Se levantó de su cama, su rostro contraído por una furia que superaba la de la noche de la masacre. El silencio se había roto. La pared de piedra que había construido alrededor de su secreto se estaba desmoronando, no por la fuerza externa de la policía, sino por la carcoma interna del remordimiento y el terror de sus propios hermanos. El comisario Montoya no había necesitado pruebas, solo había necesitado esperar a que el peso de las 12 almas ahogadas en la oscuridad obligara a los vivos a cavar su propia fosa. El silencio de la noche, que hasta hace un momento había sido un cómplice, se rompió con el crujido seco de las carabinas al caer. Donato Guamán no necesitaba ver la tierra removida para saber lo que había ocurrido.
La pared de contención que había levantado con su orgullo se había derrumbado, y el pánico de sus hermanos era la cuña que había dividido a su linaje. Salió al patio, su figura recortada contra la escasa luz de la luna que se abría paso entre las nubes. Sus ojos, dos brasas oscuras, se fijaron en Zacarías y Elías, inmovilizados junto al pozo abierto. Han roto el juramento. La voz de Donato era un susurro ronco, más peligroso que cualquier grito. No había furia explosiva, solo una decepción fría y profunda que calaba hasta los huesos. Han desenterrado nuestra condena. Zacarías intentó hablar, balbucear una justificación sobre la necesidad de proteger a la familia, pero Donato no le dio la oportunidad. Su mirada se desvió hacia la carabina caída sobre las piedras incas, el arma que había sido escondida para preservar una mentira. Para Donato, ese metal frío no era solo la prueba de un asesinato, era la prueba de la debilidad de su sangre. En ese instante, la masacre de San Cristóbal dejó de ser una defensa territorial y se convirtió en una tragedia familiar, donde el agresor y la víctima compartían el mismo apellido. Fue entonces cuando el silencio andino se quebró por un sonido diferente, un sonido que venía del exterior, de las callejuelas de San Cristóbal. Era un sonido organizado, metódico, el roce de botas sobre el empedrado, el murmullo bajo de órdenes secas y el brillo repentino de linternas que perforaban la negrura. No eran luces errantes, eran faros que se movían con precisión militar, rodeando la vivienda Guamán. El comisario Montoya no se había marchado, había esperado. Sabía que la presión del secreto y la culpa, como una pala lenta, obligaría a los culpables a desenterrar su propio juicio. Elías y Zacarías se quedaron petrificados, sus rostros iluminados por la luz intermitente de las linternas que se filtraba entre los intersticios del muro perimetral. Donato, sin embargo, giró lentamente para enfrentar la amenaza exterior. Su rostro no mostraba miedo, sino una terquedad monumental, la misma obstinación que había defendido las piedras de su patio. Abelardo y Fausto, despertados por el ruido y la tensión palpable, salieron al patio, seguidos por Constantina, quien se cubría la boca con una mano, sus ojos llenos de una desesperación silenciosa. ¡Donato! ¡Nos tienen acorralados!, gritó Abelardo, la voz estrangulada por el miedo. «Silencio», ordenó Donato. «Somos Guamán. Nadie entra aquí sin permiso». Pero el permiso ya no importaba. La ley se había manifestado en la oscuridad. Desde la calle, una voz amplificada por la noche cortó el aire, la voz inconfundible del comisario Montoya. «Donato Guamán, sabemos que están ahí. Hemos encontrado pruebas suficientes para entrar. Su resistencia es inútil. Salgan con las manos en alto». La mención de las pruebas confirmó el desastre. Montoya no solo había escuchado el golpe de la carabina, había estado vigilando el sitio exacto donde la tierra había sido removida. El plan de Donato, la negación absoluta, la firmeza pétrea, se había disuelto en el miedo de Zacarías y Elías. Ahora, el clan estaba atrapado entre el muro que habían defendido con saña y la fuerza implacable de la autoridad que venía a cobrar 12 vidas. Donato se dirigió al cobertizo donde guardaban sus herramientas. No buscaba un arma de fuego, buscaba su martillo de cantero, la herramienta que era una extensión de su voluntad. Era pesado, forjado para romper la roca andina, y en sus manos se sentía como un cetro de poder ancestral. Sus hermanos lo observaron con una mezcla de pavor y admiración moribunda. Sabían que Donato no se rendiría fácilmente. Preferiría romper su propio cráneo contra las piedras antes que ceder un centímetro de su dignidad. «Nosotros no nos movemos», declaró Donato levantando el martillo. La luz de las linternas rebotó en el metal pulido, dándole un brillo ominoso. «Esta tierra es nuestra. Lo que hicimos, lo hicimos para proteger nuestro linaje». Constantina dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero su determinación era inquebrantable. Ella era la única que podía enfrentarlo en ese momento de locura final. «Donato, mira a tu alrededor. Ya no queda nada que defender. La tierra no vale la sangre que derramamos. Nos han descubierto. 12 almas claman justicia, y la justicia ha llegado a nuestra puerta». La mujer se acercó a Zacarías y Elías, quienes seguían paralizados junto al agujero. Con una rapidez Constantina recogió la arpillera húmeda y cubrió las carabinas expuestas.
como si intentara tapar una vergüenza que ya era visible para todos. Este gesto de sumisión silenciosa fue la grieta definitiva en la armadura de Donato. Él vio en el rostro de su hermana no solo el miedo, sino la aceptación de la derrota, la comprensión de que la defensa de un lindero había costado el futuro de toda una generación guamán. El asedio no duró mucho. Los gritos de Montoya se volvieron más insistentes, y pronto, los agentes comenzaron a forzar la entrada principal. Se escuchó el sonido de la madera astillándose, el metal cediendo. La casa, que había sido construida con la fuerza y la pericia de los guamán, se rindió a la presión externa con una facilidad espantosa. Cuando los primeros policías entraron al patio, sus linternas barrieron la escena. El martillo levantado en la mano de Donato, los rostros pálidos de los hermanos, y en el centro del drama, el pequeño pozo con la arpillera que cubría el secreto fatal. Montoya entró de último, su gabardina oscura y su rostro impasible. Miró a Donato, no con triunfo, sino con una fatiga profesional. Había visto esta obra antes, la soberbia humana colisionando con la realidad. «Donato Guamán», dijo Montoya, su voz baja y resonante. «El martillo es una herramienta noble, pero no es escudo contra la ley. Lo que defendieron con tanta pasión, ahora es su prisión». Donato no respondió. Su mano, aferrada al mango de madera, comenzó a temblar. El peso del martillo, que antes le daba poder, ahora se sentía como el peso de las 12 vidas que había extinguido. Finalmente, con un suspiro que pareció vaciar el aire de sus pulmones, Donato dejó caer el martillo. El sonido metálico al golpear la piedra fue el último eco de su resistencia, el punto final de su reinado de terror. Los 6 guamán, Donato, Abelardo, Fausto, Zacarías, Elías y Constantina, fueron sacados de su vivienda al amanecer. Las esposas brillaban frías bajo la primera luz grisácea que se filtraba sobre San Cristóbal. Los vecinos, que habían permanecido encerrados en sus casas, salieron a sus puertas, observando el desfile de la tragedia en silencio sepulcral. No había gritos ni insultos, solo la mirada pesada de una comunidad que había sido testigo de cómo la pasión por la tierra podía corromper el alma humana. Montoya supervisó la incautación de las herramientas y, sobre todo, la extracción de las carabinas del pozo. La tierra de San Cristóbal se había tragado un secreto, pero no había podido retenerlo. El terreno ancestral, el motivo de la disputa, se convirtió en el testigo mudo de una ambición desmedida. La masacre de San Cristóbal, ocurrida en 1945, se convirtió en una cicatriz en la memoria de Cusco. El conflicto por unas piedras incas, el desplazamiento de un lindero de apenas unos centímetros, había desencadenado una respuesta que trascendía la lógica, impulsada por un sentido de posesión ancestral tan arraigado como las montañas que rodeaban la ciudad. El juicio fue rápido y brutal. La evidencia era irrefutable. Las armas encontradas, el testimonio de Constantina, quien, aunque cómplice de la ocultación, ofreció la única versión coherente de los hechos, intentando salvar a sus hermanos más jóvenes. Y la abrumadora escena del crimen en la vivienda vecina. Donato Guamán nunca mostró arrepentimiento por los muertos, solo por el fracaso de su defensa. Mantuvo hasta el final que había sido un acto de justicia territorial, una respuesta a un desarraigo insoportable. Pero el veredicto fue claro. La ira desproporcionada y la planificación de la ejecución de 12 personas, incluyendo mujeres y niños, sellaron el destino del clan. La casa de los Guamán, una vez un símbolo de la fortaleza de los canteros, quedó vacía, sellada por la policía, convertida en un monumento sombrío a la locura. La pared divisoria, el origen de la disputa, permaneció allí, inmóvil, un muro de piedra ancestral que había costado 12 vidas y la destrucción de una familia completa. La ironía era cruel. El terreno había sido defendido, pero la semilla de la discordia había germinado, produciendo una cosecha de ceniza y vergüenza que San Cristóbal llevaría por décadas. El clan Guamán se había aferrado a la tierra con uñas y dientes, solo para descubrir que la tierra, al final, era su juez más severo.